Capítulo 5. El sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Viendo Jesús a las multitudes, subió al monte, y sentándose, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de un monte. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un celemín, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús y la ley. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una i ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Contra la ira. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: no matarás, y el que mate será culpable ante el tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje contra su hermano será culpable ante el tribunal, y el que diga a su hermano: imbécil, será reo del fuego del infierno. Por tanto, si vas a presentar tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en prisión. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Contra el adulterio. Habéis oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y tíralo, pues más te conviene perder uno de tus miembros que ser arrojado todo tu cuerpo al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y tírala, pues más te conviene perder uno de tus miembros que ir todo tu cuerpo al infierno. Sobre el divorcio. También fue dicho: el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El juramento. También habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás en falso, sino cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar: sí, sí; no, no. Lo que pasa de ahí, procede del maligno. La ley del talión. Habéis oído que fue dicho: ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado; antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, ve con él 2.
Al que te pide, da, y al que quiere tomar de ti prestado, no le rehuyas. Amor a los enemigos. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles? Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Capítulo 6. La limosna hecha en secreto. Cuidaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, dé limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando dé limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La oración. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No seáis, pues, como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. El Padre nuestro. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El ayuno. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no parezca a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El verdadero tesoro. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los destruyen, y donde los ladrones perforan y roban. Acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los destruyen, y donde los ladrones no perforan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grandes serán las tinieblas? Dios y las riquezas. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Confianza en la providencia. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y por qué preocuparos del vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos?
Porque todas estas cosas las buscan los gentiles, y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. No os preocupéis por el día de mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le basta su propio afán. Capítulo 7. No juzgar a los demás. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no ves la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dar lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros, ni arrojéis vuestras perlas ante los cerdos, no sea que las pisoteen y, volviéndose, os despedacen. Pedid con fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O hay alguno entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? La regla de oro. Así pues, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice, Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Los dos cimientos. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Autoridad de Jesús. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando bajó del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y se le acercó un leproso, se postró ante él y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el don que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Sanación del siervo del centurión. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole: Señor, mi siervo está en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Jesús le dijo: Iré y lo sanaré. Respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di solamente una palabra y mi siervo será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, y tengo soldados a mis órdenes.
Y digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo, no he encontrado una fe tan grande en Israel. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y en aquella hora el siervo quedó sano. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Al entrar Jesús en casa de Pedro, vio a su suegra postrada con fiebre. Le tocó la mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y él expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades. Exigencias del seguimiento. Viendo Jesús la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Subió a la barca, y sus discípulos lo siguieron. Y he aquí que se levantó una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Jesús sana a los endemoniados de Gadara. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, lo encontraron dos endemoniados saliendo de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Los demonios le suplicaron: si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Y él les dijo: ay. Y ellos salieron y se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que los cuidaban huyeron y, al llegar a la ciudad, contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo, le rogaron que se alejara de su territorio. Capítulo 9. Jesús perdona y sana a un paralítico. Subió Jesús a una barca, pasó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas dijeron para sí: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Llamamiento de Mateo. Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Jesús come con los pecadores. Y estando Jesús sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y con sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Di, pues, y aprended lo que significa: a misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La cuestión del ayuno.
Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Pueden estar tristes los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otro modo, se rompen los odres, se derrama el vino y se pierden los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Resurrección de la hija de un jefe y curación de una mujer. Mientras les decía esto, se acercó un jefe, se postró ante él y dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Jesús se volvió, la vio y dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Al llegar Jesús a la casa del jefe, al ver a los flautistas y la multitud alborotada, dijo: Retiraos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Cuando echaron fuera a la gente, entró, tomó a la niña de la mano, y ella se levantó. Y la noticia se difundió por toda aquella región. Curación de 2 ciegos y un mudo. Al salir de allí, lo siguieron 2 ciegos gritando: Ten piedad de nosotros, Hijo de David. Y cuando entró en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó con firmeza: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Después de esto, le presentaron un mudo endemoniado. Expulsado el demonio, el mudo habló, y la multitud se maravillaba diciendo: ¿Nunca se ha visto cosa igual en Israel? Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Compasión por las multitudes. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban fatigadas y abatidas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10. Misión de los 12 apóstoles. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para expulsarlos y para curar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio estas instrucciones. Instrucciones para la misión. No vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad: el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Gratuitamente recibisteis, dad gratuitamente. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cinturones, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién sea digno en ella, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, venga vuestra paz sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo, el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Advertencia sobre persecuciones. He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed,
pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa mía, como testimonio para ellos y para los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habréis de decir, porque se os dará en aquella hora lo que habréis de decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persiguen en una ciudad, huid a otra, porque en verdad os digo que no acabaréis con las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo y su maestro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Bilzabul, ¿cuánto más a los de su casa? No les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni oculto que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un as? Y sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, valéis más que muchos pajarillos. Confesar a Cristo. A todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No paz, sino espada. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya encontrado su vida, la perderá, y el que haya perdido su vida por causa mía, la encontrará. Recompensa de los discípulos. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que reciba a un profeta en calidad de profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que reciba a un justo en calidad de justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fresca solamente, por ser discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Capítulo 11. La pregunta de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel las obras del Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Ay, di y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Elogio de Juan el Bautista. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: Heje aquí que envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que ha de venir. El que tenga oídos, que oiga. Reproche a la generación incrédula. ¿A quién compararé esta generación? Es semejante a los niños sentados en la plaza,
que gritan a los otros diciendo: Os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Ahí tenéis a un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría queda justificada por sus obras. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, sentados con saco y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se realizaron en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Invitación a los sencillos. En aquel momento Jesús exclamó: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.